Pero ¿qué compartimos? Compartimos nuestras vidas. En Jerusalén era tan fuerte la comunión que tú lees unos versículos más. En el capítulo 5 viene después. Entonces, ¿Capítulo 5 de? no, es todavía 4, perdón. Bueno, 4. Capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Escuchaste? De un corazón y un alma. ¿Cuál multitud? Mira, ¿cuántos se convirtieron cuando predicó Pedro su primer sermón? ¿Quién lo tiene en cabeza? 3,000 hombres, y dice explícitamente sin contar las mujeres. 3,000 hombres. Después sanaban a un paralítico, Pedro y Juan, y predicaban y se convirtieron 5,000 hombres, más mujeres. Entonces tenemos una iglesia de mínimo 10,000 miembros. Y hoy en día en una iglesia grande, tú te pierdes. Y en esta iglesia grandota lograron eso, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso no es normal, eso no es natural, ¿te das cuenta? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A tal grado de comunión llegaron. Mira, hay que decir que ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento imitaba eso. Entonces no es un mandato de Dios que nosotros decimos que ninguna cosa es mío y todo, compartimos todo es de todo y creamos un tipo de comunismo comunitario. No es eso la idea. Pero yo creo que cuando en la primera iglesia pasó eso, sin embargo Dios dio una enseñanza para la iglesia de todos los tiempos. De no contentarnos solamente con un poquito de comunión. Se trata de una comunión de compartir vidas. Una comunión sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede crear. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no resistir. Pedir. Buscar estar juntos. Pero siempre saber que lo va a hacer. ¿Cómo ora Jesús cuando ora de unidad? ¿Cómo podemos perder tanta la visión de la unidad y pensamos que la unidad de la iglesia es cuando las congregaciones hacen algo en común? Cuando Jesús oró en Juan 17 por la unidad de la iglesia, dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cómo es uno Jesús con el Padre? No en forma de una organización, ¿verdad? No solamente por un propósito común, ¿verdad? Uno con el Padre en una plena comunión, ¿sí o no? Entonces ahí, antes de preocuparnos,
que seamos unos con la iglesia universal. Mira, es fácil ser uno con nuestros hermanos en Afganistán. Ya, sentirnos muy uno con ellos. Bueno, primero tenemos que ser uno aquí dentro de la congregación. Yo analizaba un tiempo, de cómo, en qué frecuencia aparece la palabra amor en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿y de qué está hablando? Entonces, se menciona una de las palabras, se menciona 447 veces. Entonces, la mayoría de las veces habla del amor que tiene Dios hacia nosotros. Después habla de otros temas, del amor que nosotros tenemos hacia Dios, del amor entre los hermanos, del amor hacia los enemigos, del amor hacia el prójimo en general, hacia los perdidos, del amor dentro de la familia, ¿sí? Pero ¿saben de que después de hablar tanto del amor de Dios hacia nosotros, mira, 80% de todas las veces que el Nuevo Testamento habla de amor, no en el sentido del amor de Dios hacia nosotros, sino del amor que nosotros debemos tener. 80% hablan del amor entre los hermanos de una congregación. En esto se realiza la vida cristiana. ¿Me pueden seguir así? Comunión. Yo creo que algo que tenemos que pedir al Señor para que eso se da más. Un alma, un corazón y un alma. Y realmente compartir. Qué lindo sería que nosotros, mira, sin que llegamos a un extremo, que todos entregan todos sus bienes aquí. No voy a hablar de eso, esto no practicaba en ninguna otra iglesia. Pero sin embargo podemos lograr que entre nosotros no hay necesitados. ¿No creen? Claro, hay ciertas reglas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay reglas que dan freno a los que quieren aprovecharse de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, dice acerca de las viudas que la iglesia no debe alimentar a una viuda que tiene hijos que pueden trabajar. Porque Dios no quiere fortalecer la carnalidad de las personas, pero sí quiere ayudar a las personas. Pero ¿podríamos lograr que en nuestra iglesia no haya necesitados? ¿Sí? Y podríamos lograr que haya más comunión. ¿Sabes? Y ahí yo creo que ahí una iglesia se transforma en algo realmente bonito. Hay como algunos obstáculos de la comunión. Un obstáculo es la indiferencia. No voy a hablar mucho de eso porque yo creo que todos lo entienden, ¿ya? Si hay indiferencia, entonces ahí no habrá mucha comunión. Pero hay otro obstáculo, que ahí sí sentimos la iglesia como familia, pero tú sabes que cuando alguien de la propia familia nos hiere, eso duele más que cuando cualquier persona nos hiere, ¿verdad? Y algunas veces somos heridos también dentro de la iglesia. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Alguien ya fue herido dentro de la iglesia? Sería lindo que no pase. Pero hay que ser realistas, a veces pasa. Por eso dice Colosenses 3, perdonen los unos a los... no dice así. Dice, soportaos los unos a los otros y perdonan si tienen queja contra alguien. Porque también dentro de una familia, ¿quiénes son casados aquí? Entonces, todos los casados que nunca
De ahora solamente levantan su mano todos los casados que no fueron heridos una o varias veces dentro de su matrimonio. Nadie levanta su mano. Es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Pero ya, eso, mira, la Biblia también es realista, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado que no transformamos las cosas que con la comunión en cosas románticas. Hay una vida real, también en la iglesia. La realidad es que yo tengo problemas con mi carne, tú tienes problemas con tu carne, yo tengo el desafío de crucificar la mía, tú tienes el desafío de crucificar la tuya. ¿Cierto? Por eso, tan importante para que pueda haber comunión el perdón. Incluso en Jerusalén, si tú vas hasta el capítulo 6, tenían peleas. Y tenían que arreglar en la iglesia esta pelea entre viudas que eran de origen griego y viudas eran de origen hebreo. Los unos sentían que, me parece que ustedes ahí prefieren estos. Y con nosotros no nos tocan iguales. Entonces, entonces por eso crearon el ministerio de Acuña. ¿Ya? Existen estas cosas. Pero para eso, el que dijo en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso es el que está en ti. Amén. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan. El partimiento de pan. Algunos discuten el partimiento de pan en la Santa Cena o es que comían juntos. Lo que en la iglesia primitiva nombraban agape. Yo entiendo que hoy en día hablan de otra cosa cuando usan la palabra agape. Agape significa amor, entonces tenía como una cena de amor. Y eso practicaba. Entonces ahí en este texto discutan, ¿habla de la Santa Cena o habla de eso? Yo creo que habla de los dos. Si Dios quisiera que lo reduzcamos a la Santa Cena, lo podría inspirar la palabra así, ¿cierto? Yo creo que habla de los dos. Claro, en la Santa Cena también se fortalece la comunión entre nosotros, se fortalece mucho la comunión con el Señor. Pero también el comer junto, en la sociedad oriental, el comer junto tiene mucho significado. Por eso sería bueno que después del pueblo no va tan rápido, hay algunas cositas allá, rico, hay un cafecito, y usa eso. Necesitamos también estas maneras de comunión. Por eso, cuando en la iglesia luterana, cuando tenemos funcionando un grupo, en cada grupo comían juntos. Y me gustaría volver a eso, ya, incluso yo voy a esforzarme para que en la reunión el martes, miércoles en mi casa, para que siempre haya algo. Entonces tú también siéntate libre de llevar algo para compartir. Porque el comer juntos fortalece mucho la comunión. ¿Qué era el señal de Jesús? ¿Qué señal dio Jesús? Que Él realmente perdona a los pecadores y les acepta. Comía con ellos, comía con los publicanos, comía con las rameras, y los fariseos se enojaban mucho de eso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en la boda del Cordero? Vamos a comer con Jesús. ¿Ya? Entonces es como se expresa también comunión, se junta también más, ¿sí? Y la última cosa que se menciona aquí, también perseveraron en la oración.
Estaba preparando este texto, me llamó la atención una cosa. Yo creo que un concepto que tenemos y que yo tenía no es bíblico. En realidad es ridículo hacer reuniones especiales, que eso es reunión de oración, esta es reunión de enseñanza, esta es reunión de alabanza. Yo creo que vamos a dejar eso. Entonces el miércoles se va a hacer una reunión. Mira, todavía en la epístola está escrito según el sistema antiguo, porque ya estaba lista la epístola cuando, cuando descubrí esta, ¿sí? Pero vamos a hacer reuniones, en estas reuniones vamos a orar, en estas reuniones vamos a compartir, en estas reuniones vamos a enseñar. ¿Cómo les parece? Y eso es lo normal, lo bíblico. Nosotros somos a veces tan esquemáticos, entonces, claro, a veces vamos más a orar que enseñar, otras veces vamos más a enseñar que orar, pero dejamos en las manos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero que yo creo que en todas las reuniones debe haber todos esos elementos, ¿ya? Porque en todas las reuniones, ¿sabe qué es la función de una reunión, de cualquier reunión? En realidad, nosotros hacemos una diferencia y esa reunión nombramos culto. Otra reunión nombramos reunión de intercesión. Otra reunión nombramos reunión de enseñanza. Pero se me revolvió. Todas las reuniones en la iglesia, en la Biblia, tienen un nombre. ¿Sabe qué es el nombre de una reunión? Asamblea. Eclesia. En realidad, la palabra iglesia viene de eclesia. Asamblea. Y eclesia significa asamblea. ¿Ah? Muy bien, significa asamblea. Y la asamblea es así la iglesia, pero también la reunión, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ahí se realiza iglesia. Iglesia tiene que ver con la reunión. Iglesia no somos si cada uno queda en su casa. Si a alguien falta una reunión, algo falta a la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo si participas o no participas. Porque es en la reunión. Lea 1 Corintios 14 y trata de reemplazar cada vez que aparece aquí la palabra iglesia por asamblea. Te vas a dar cuenta que no puedes distinguir, ¿está hablando de la iglesia o está hablando de la reunión? Sí, él me da razón. Será un gran hombre de Dios. Ya, eso no dijo como broma, sino es la verdad. ¿Ya? Entonces, cada reunión, hermanos, tiene la función que se manifiesta el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Por eso necesitamos todos los elementos. Y uno es la oración. La iglesia tiene que perseverar en la oración. Entonces vamos a tratar que en todas las reuniones tengamos un poco todos esos elementos. Y si tú sigues leyendo el texto, te vas a dar cuenta que pasaban grandes milagros por los apóstoles. ¿Tú quieres que pasen grandes milagros? Sí. Para construir hay que empezar con los fundamentos. ¿Sí? Si nosotros perseveramos en la enseñanza apostólica y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, entonces de esta manera perseveramos en nadie menos que en Cristo. Y se ha formado Cristo en nuestra iglesia, ¿sí? Y se va a manifestar la presencia de Cristo en la iglesia mucho más, porque es el cuerpo de Cristo la iglesia, ¿sí? Y ahí ten por seguro que también aparecen los milagros.
Entonces, tengo una petición. Toma a la iglesia, no como una de muchas cosas, sino como una de las mayores prioridades en tu vida. Porque no se trata de la iglesia simplemente, se trata de Cristo. Amén. Amén. Y anhelo que tengamos cultos que no hay falta. Y que en las reuniones no hay falta. Y cuando construimos, que no hay falta. Mira, hay a veces causas que no podemos, ¿sí? Esa es otra cosa, pero es lo posible, ¿sí? Y tú vas a ver cómo el Señor va a crear un entusiasmo así. Tú vas a ver cómo de repente se rompen cadenas que antes no rompimos. Porque se rompen, algunas cadenas se rompen solamente dentro de la comunión. Alguna sanidad del corazón no es el producto de mucha administración, es producto de una comunión entre nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Pido a todos que tienen el deseo que nuestra iglesia se transforma en una iglesia a la altura del sueño de Dios, con una perseverancia en la enseñanza apostólica y en la comunión y en el partimiento de pan y en la oración. Entonces, todos los que quieren eso, pido que se pongan de pie.